Tendría más o menos 13 años cuando recibí aquella carta de mi papá. En realidad, no fue una carta, sino un cassette. Era la forma que teníamos de mantenernos comunicados. En aquel cassette me contaba de su vida y de la de Argentina, y de Buenos Aires, una ciudad que me resultaba casi desconocida. Pero no fue eso lo que distinguió aquel cassette. Lo que me llevó a recordarlo es otra cosa. En aquel cassette encontré la sentencia de mi vida. Mi viejo se había enganchado con el Lai Ching, y aquella vez, así, a la distancia, se le había ocurrido preguntarle por mí. No recuerdo muy bien qué le preguntó. Algo así como quién era yo, o cuál era mi destino, o algo del género. Pero recuerdo bien su respuesta. 6 veces mi padre había tirado las monedas hasta formar un hexagrama. El que me tocó y marcó mi memoria con fuego fue el andariego. Ese era yo. El oráculo había hablado. Yo estaba, a partir de ese entonces, destinado a recorrer los caminos. Yo me fui yendo de a poco, porque primero me fui a Misiones. Me tuve que ir porque, bueno, había muchos problemas en la casa, tenía un hermano desaparecido, mi hermano, otro se había ido al exilio. Primero me fui a Misiones, estuve 2 años, fueron muy difíciles porque fue el 79 y el 80, y de ahí me fui a México. Y bueno, ya me quedé. México me deslumbró, primero porque había mucha luz, mucho color, mucha música en la calle, era una situación totalmente diferente a la que nosotros estábamos viviendo. Bueno, yo nací en México en el 77. Mi papá era argentino, mi mamá era brasileña. Mi papá se había exiliado por ahí del 76. Y por ahí del 83 mi papá quiso volver a la Argentina. Él seguía muy vinculado, quería votar. Vivimos más o menos 5 años y bueno, en determinado momento se separaron y con mi mamá nos fuimos primero a Brasil. Estuvimos un tiempo en Brasil y mi mamá se había quedado enamorada de México, así que nos volvimos a México. Y bueno, y ahí me quedé viviendo con mi mamá más o menos 5 años más, y a eso de los 15 me volví para acá, para Argentina, para volver a... Quería vivir con mi papá y me había quedado como un capítulo pendiente por este lado. Me quedé 5 años y cuando terminé el secundario tenía ganas de volver para México. Cuando me mudé tenía 15 años, cumpliendo 16. Y pues fue un momento muy fuerte. En la adolescencia uno tiene que estar armando su vida, tienes tus amigos, tienes tus cosas. Y de pronto estaba en un mundo semi-nuevo. Fue todo un proceso la mudanza. Ni del todo mexicano ni del todo argentino. El exilio de los progenitores también suele ser el de sus descendientes. No éramos ni una cosa ni la otra. Hoy pienso que siempre fue una suma de los dos. Ese sentimiento para mí sigue vigente. Como que vivir en algún lugar para mí es una elección, ¿no? Más que una inercia, ¿no? Entonces me parece que ese sentimiento y esa condición va a ser una parte de nuestra historia siempre. Nunca estuve solo. Siempre tuve a alguien al lado, que me dio todo sin pedir nada a cambio, que me dio todo lo que aquellos criminales impunes pretendieron robarme. Esto era la familia y yo no podía negarles a mis hijos la relación familiar. El encuentro fue muy cálido, muy amoroso, muy espontáneo. Ellos se sintieron que tenían un lugar de pertenencia, un lugar de calidez. Enseguida se sintieron que Argentina era un lugar seguro y querible. Yo estuve 1 año en el 94 con Pau y Jonás, que son los mayores. Ellos fueron al jardín y Pau dibujó esta bandera. Le tocó dibujar esta bandera que también lo hiciste vos. Es una bandera mexicana y argentina que tiene los colores de la bandera argentina, de la bandera mexicana, y en vez de poner un nopal, una serpiente arriba del nopal, dibujó un águila arriba del sol. Hubiese querido la máquina del terror que fuéramos apátridas, personas sin pertenencia, divididas, solitarias, sumidas en el miedo y en el silencio, desterradas por siempre, doblemente desterradas.
de la Argentina a fuerza del terror y de los países que nos recibieran por ser ajenos, forasteros, extraños. Es cuando empiezan a no reconocerte, cuando llegas al lugar del que crees que eres y te preguntan de dónde eres. Y cuando llegas al lugar donde crees que te adaptaste y te preguntan de dónde vienes, ¿no? Es no sentirse perteneciente a ningún lugar. El dolor, el desarraigo, el sentimiento de no pertenencia, el desgarro, son las herencias de la dictadura militar. Eso nunca desaparecerá, sin importar lo que se haga. Nosotros nos fuimos al centro. Todos los colectivos estaban gratis porque en ese momento acababa de ganar Argentina el Mundial y bueno, estaban en una cuestión de fiesta y qué sé yo. Entonces yo recuerdo que subí al colectivo y pasó un carro militar, un camión militar. Bueno, era normal en ese tiempo. Y una chica que estaba ahí en el colectivo empezó a aplaudir. Gracias a ellos esto fue posible, qué sé yo. Yo me acuerdo que nos miramos con un chico y nos reconocimos en la mirada que nosotros estábamos de un mismo lado, no estábamos con esta chica que estaba aplaudiendo a los militares. Eso fue lo que yo me di cuenta con el tiempo. No era solo la represión externa, la represión a la que estábamos viviendo, los retenes permanentes, sino que uno no se atrevía a mirar a los otros a la cara, porque si vos mirabas mucho a los otros, como que podían darse cuenta que era lo que estabas viviendo y que era lo que estabas pasando. Son heridas abiertas que no cicatrizan, pero duelen siempre. O sea, igual siguen doliendo, ¿no? Siempre lo supe, aunque cuando eres muy chico por ahí no te detienes a pensar en qué significa. Ni siquiera en el nivel empático de decir qué emociones le puede estar causando a mi propia madre su historia y su pasado. Uno simplemente lo dice y lo sabe. Dice, sí, mi mamá viene de Argentina, huyó de la dictadura. Sí, qué interesante. Y realmente ni lo piensas, no sabes todo el karma emocional que eso le trae a un ser tan cercano como puede ser nuestra propia madre, ¿no? Pero uno va madurando y no se va dando cuenta de esas cosas. Y a mí me pasó así. Me pasó de un día estar pensando en eso y decir, wow, mi mamá vivió todas esas cosas. Y de pronto interesarme realmente de una forma empática por sus emociones al respecto. Y es algo que uno va haciendo. Por ejemplo, a ti te pasó encontrarte con esas emociones y ahora estás grabando un documental al respecto. Yo la última vez que vi a mi hermana fue el 25 de junio de 1978. Ese día fue el día que Argentina le ganó a Holanda. Fue la última vez que estuvimos juntos. Yo me acuerdo que, bueno, cuando nos despedimos, cuando salimos de la casa, mi hermano se iba porque su compañera, su mujer, estaba embarazada de 8 meses. Ellos dos se fueron juntos. Siempre me acuerdo de la escena porque nos alejamos tantito, como 1,5 metros, y nos dijimos adiós con la mano. ¿Volver? ¿A dónde? ¿Volver a un lugar que desconocemos y en el cual nunca hemos estado? ¿O si estuvimos casi no recordamos? ¿Quedarnos en un lugar en el cual no terminamos de encajar? Sin embargo, vuelves y tu entorno ya no es el mismo. Y todo se ha movido un poco del lugar. Y te das cuenta por ahí de lo que más extraña a uno es de la vida que uno llevaba. Que eso nunca vuelve. Pero cuando estás fijo en un lugar, los cambios se sienten más de a poquito. Que cuando de pronto te vas un tiempo y vuelves. Nuestros progenitores resolvieron el dilema. La mayor parte se quedó en México. Se fue quedando. El exilio duraba por lo menos 8 años. Eso es mucho tiempo. Y así fue pasando el tiempo. Y así fue pasando la vida. Para nuestros padres, una vida entre dos mundos. Una vida dolorosa. Hasta que terminaron por hacer propio ese mundo que al principio les resultaba ajeno.
Lo otro terminaría transformándose en lo propio. Relegaron el dolor al olvido. Negaron ese otro mundo. Optaron por no volver. Supieron hacer suya aquella frase que adornaba tantas artesanías mexicanas, famosa entre los argenmex por intitular el libro de un exiliado que cuenta sus memorias en clave de homenaje. Seamos felices mientras estamos aquí. Siento que tengo muchas cosas que agradecerle a México. Yo tuve hijos, tuve 3 hijos, tuve una vida que fue la mayor parte de las veces una caricia. Y también acá. Me costó mucho, a mí me costó mucho más reconciliarme con Argentina. No creo que eligieran quedarse, creo que eligieron no elegir y luego no había elección posible. Y siempre volver era como... yo tenía la experiencia de que parece que primero estuvieran todas mis ánimas, mi espíritu estuviera acá y yo todavía estaba en México y el viaje significaba juntarme. Pero también me pasaba lo mismo cuando iba a México, ¿no? Cuando tenía que volver a México porque ya extrañaba, quería volver a mi vida normal y sentía que me iba antes o que ya estaba en México cuando todavía me faltaba viajar físicamente. Porque siempre estoy volviendo. Siempre con un vacío, pues siempre me falta algo. Nunca estoy completo. Me falta México cuando estoy en la Argentina y me falta Argentina cuando estoy en México. Pero no es en realidad un vacío. En todo caso, es una ausencia momentánea. Me acabo de acordar un poema de León Felipe que para mí resume la experiencia del exilio. Es muy largo, pero yo recuerdo una parte que dice: planta un árbol en la puerta de tu exilio, riégalo con tus lágrimas y aguarda. Sopla en todo el mundo el viento que se llevó tu casa. Yo creo que eso resume la experiencia porque uno tiene que llorar el exilio al final de cuentas y aguarda porque todo vuelve a crecer. Es muy difícil, es muy duro, pero bueno, yo sí puedo dar gracias de mi vida en México y bueno, mi vida no sería... Fue duro, pero ahora sí estoy agradecida. Argenmex. Término curioso que sintetiza no una existencia dividida, sino una existencia múltiple. Es suma, no resta. Es riqueza. Epopeya de una vida de búsqueda, de camino permanente. Pienso hoy que esta constante búsqueda no para de enriquecerme. Me mantiene en movimiento. Impide que me detenga. Que quizás sin mi pasado desarraigado, hoy no tendría en mí este permanente impulso de exploración, ese incesante deseo de conocimiento. Somos personas incompletas, pero todos los seres humanos lo somos. Nuestro pasado, el de los Argenmex, nuestra condición de seres incompletos, nos obliga a ser conscientes de ello, y nos ayuda a dirigir los pasos en la mejor dirección posible, y nos mantiene caminando, siempre con la esperanza de alcanzar el horizonte.